que hay acá un video de GTA 5 modo historia, y hoy estamos con nuestro amigo Franklin y esperen que cambie la radio, así les cuento algo. Muy bien, como se ve, mi moto está fea, horrible y no corre mucho. Esta moto está horrible. Y bueno, lo que les tengo que decir es que voy a empezar a sacar videos de The Last of Us, que si ven por todos los top está en primer lugar de los mejores juegos para PS3, y el GTA V está en segundo, así que yo voy a empezar a sacar videos de ese juego. Capaz que empiece con 2 videos de la parte 1 y la parte 2, o la parte 3 y la parte 4. Pero sé que voy a empezar con el juego y lo voy a subir a YouTube. Bueno, y como me están siguiendo algunos seguidores que están viendo mis videos, lo visitaron y eso agradezco mucho. Así que, y ya tengo un suscriptor, y a ese suscriptor también agradezco mucho. Y te saludo quien quiera que seas. Bueno, y como bonus extra para los que me visitaron y el suscriptor, voy a explicarles por qué no se pueden sacar coches especiales, de los garages de GTA V. Y bueno, vamos a comenzar con este video, así que me gusta comenzar manejando fuerte. Y vamos a empezar. Espero que lo disfruten. No, ahí está. Me morí. Ah, no, miren, sigo vivo. Creí que me había morido. Bueno, si estoy hablando un poco agudo es porque me enfermé. Discúlpenme por eso. Y bueno, ahora quiero agarrar mi moto, pero no puedo. ¿Por qué? Bueno, mi moto se quedó ahí, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó mi moto. Espero que les haya gustado cómo conducí. Igual voy a seguir conduciendo un ratito, solo tengo que comprar una moto. Vamos a internet. Ahí, viaje y transporte. Y nos vamos para el... Muy bien, ponemos acá si no tardamos mucho. Y agarramos la Pegasi Pati. Ahí está. Vamos a colores, elegimos cualquiera. La mayoría de las veces viene en negro o blanca. Vamos a ver si nos viene verde la moto. Muy bien. Pedimos un taxi, si nos lleva de una. A ver. Pedimos un taxi y esperamos que venga y que nos lleve al garage. Así les digo, se me fue el dedo, perdón. Así les digo la explicación de
¿Qué pasa? Que no salen los coches especiales, porque yo ya intenté la mayoría de las veces cuando comencé este juego. Intenté y muchos dicen el 100%, pero yo había hecho el 100%, ahora tengo el 81% hecho. Lo había hecho y no me dejó sacar los autos. Muy raro es. Y bueno, ahora les explico. Espero que venga. Bueno, no viene más, así que vamos a agarrar un auto. Bueno, antes que nada quiero saludar a mi suscriptor de vuelta, gracias. Muchas gracias. Gracias, perdón. Me confundo. Bueno. Los Santos Vagos. Nunca vi este lugar, así que vamos a poner punto de cosas. Así se lo muestro a un amigo que tengo. Vamos a robarles el auto. Ahí está. Muy bien, apagamos la radio. Eso es. Y me estoy yendo por mal camino. Así que vamos a volver de vuelta. Bueno, los coches no lo manejo demasiado bien. Así que si choco es por eso. Y bueno, espero que me visiten en este video. Y espero que les guste. Bueno, ahora ponemos mapita y vamos al garage. Y cuando lleguemos al garage les explico. Y con eso llegamos al fin del video. Iba a manejar más la moto, pero me arrepentí. Muy bien. 3 kilómetros. Choqué. Ven, por eso les digo. No manejo muy bien los autos. Y que me hicieran un favor, por favor, coméntenme qué editor necesito para poner música a mis videos y todo eso. Así saco videos mejores y lo mando a YouTube. Muy bien, llegamos al garage.
Y vamos a explicarle. Vamos a entrar primero en el garage. Y sí, voy a manejar la moto. Muy bien, ahora sí, es hora de explicar. ¿Por qué no se puede en el GTA sacar coches especiales? O autos especiales. Muy bien, la razón por qué no se puede es porque se necesita una actualización. Para los que tienen wifi se la sugiero, porque los coches que hay están muy buenos. Bueno, hay mucha gente y tipos o chicos que sacan videos así, sacando coches especiales, pero no dicen cómo se saca. Yo descubrí y se saca con la flechita derecha de este mouse. ¿Ven? No sale. Muy bien. ¿Y por qué no sale? Porque te tenés que ir al centro, y yo me voy al centro y todavía no sale sacar coches especiales. Se supone que tienen que aparecer. Me fui a la casa de un amigo y vi que tenía el modem de internet y pudo sacar los coches especiales. Eso significa que se necesita una actualización. Muy bien, ahora ya les expliqué eso. Así que sacamos la moto. Y después de sacar videos de Last of Us, voy a sacar un video de GTA V otra vez, mostrando una edición, un test de tunear autos, coches buenos. Así que espero que les guste ese video después del telazo. Muy bien, creo que llegamos al fin del video, porque manejo muy mal esta moto. Así que con eso llegamos al fin del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal, por favor. Y comenten si no es mucha molestia. Nos vemos, caperones o guachines.